Capítulo 72. Acto 0. Obertura. Equipo de asesinato. Talazá, en posición. Equipo de asesinato. Veridian, en posición. El sargento Galen Marek ladeó la cabeza y habló por el comunicador integrado en su solapa. Equipo de asalto. Damocles, en posición. ¿Es este el lugar correcto, señor? Marek y su escuadrón de 10 soldados de asalto inquisitoriales estaban sentados en el nivel superior de un bloque de viviendas, haciendo su mejor imitación de la escoria común y corriente de la colmena. Ropas andrajosas y capas ocultas cubrían su armadura, sus rifles láser hotshot y pistolas el pistol estaban bien guardadas, mientras que exhibían abiertamente armas automáticas y otros cachivaches. Aquellos con equipo que no se podía ocultar tan fácilmente se escondían bajo lonas de camuflaje, haciéndose pasar por viviendas de vagabundos y montones de basura. Colmena Herdan no era la ciudad colmena más grande del planeta, pero aún así tenía una densidad de población mayor que la de todo el planeta donde Marek había crecido, en la finca de su padre. Unos 70.000 millones de humanos, más o menos, junto con incontables mutantes y diversa fauna de la colmena, vivían allí. En semejante maraña de sufrimiento y miseria humana, un hombre podía desaparecer sin dejar rastro con un mínimo esfuerzo. Cualquiera, excepto la Santísima Inquisición del Emperador Hombre. La voz del Lord Inquisidor Ignatius Foreston Egon Ulvar resonó con un crujido a través del comunicador. Sin duda, sargento. Las emanaciones psíquicas de ese edificio están bien ocultas, pero nadie puede esperar esconderse de nuestra vista. Entendido, listo para actuar a sus órdenes. La respuesta del sargento Marek fue seca, pues había servido al inquisidor el tiempo suficiente como para haber aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Adelante. El escuadrón comenzó a deambular tranquilamente hacia el edificio, fingiendo conversaciones sobre las condiciones laborales y pidiendo limosna, simplemente caminando hacia el objetivo con la mayor discreción posible. Marek logró acercarse a tan solo unos metros de la puerta antes de que uno de los guardias le hiciera señas para que se detuviera. Usted, señor, ¿desea unirse a nosotros en la fiesta de la verdad del emperador? Siempre estamos buscando más voluntarios. Marek clavó un cuchillo entre las costillas del hombre, y su expresión, inicialmente amigable, se transformó en horror al ver cómo la sangre turbia resumaba de sus harapos. Su compatriota corrió la misma suerte. El soldado Gruber se le acercó sigilosamente por detrás y le cortó la garganta al hereje. En 10 segundos, los 8 guardias estaban muertos, y la alarma no se había activado. Todas las entradas y salidas del edificio estaban ahora firmemente aseguradas. ¡Huyan!, gritó Marek, y sus hombres se quitaron los disfraces y desenfundaron sus armas reales. Los pocos civiles que se dignaron a percatarse de los asesinatos, echaron un vistazo a sus uniformes de aspecto oficial y a las marcas inquisitoriales antes de decidir rápidamente que aquello no les incumbía. Revisen los cuerpos. El examen no duró mucho, pues tras tanta práctica ya sabían qué buscar. La leve decoloración de los vasos sanguíneos, las abrasiones alrededor del cuello, los cuerpos coincidían a la perfección con las marcas de los últimos cultos. Presencia del culto confirmada, inquisidor. Procedemos a registrar y destruir. Actúe con extrema contundencia, sargento. El emperador protege. Marek señaló la entrada principal. Alineaos. Sus hombres tomaron posiciones a ambos lados de la discreta puerta de madera, mientras él preparaba una granada aturdidora. Hizo una señal a Gruber, quien abrió la puerta lo justo para que la bomba entrara con eficacia antes de cerrarla rápidamente. Oyó la explosión, seguida poco después por los gritos de los herejes ahora cegados. Se preparó y luego arrancó la puerta de madera de sus bisagras de una patada mientras su equipo entraba en acción. Los individuos dispersos en el interior estaban completamente desprevenidos, y en cuestión de segundos angustiosos todo movimiento cesó. El tiempo apremiaba mientras Marek y su escuadrón irrumpían en la iglesia, despejando sala tras sala a su paso. Sin duda, este edificio ocultaba mucho más de lo que se veía desde la calle, y ahora los herejes sabían de su presencia. Pronto encontrarían resistencia. Abrió una puerta de una patada y descubrió que se trataba de una oficina o algún otro espacio administrativo. A pesar de la robusta cerradura, no parecía haber nadie dentro, lo que no hizo sino aumentar las sospechas de Marek.
Traigan un escáner terrestre aquí. Ladró. 2 de sus hombres entraron apresuradamente, cargando la gran caja de equipo de Auspex y Barrena, y con sus multiherramientas la atornillaron al endeble suelo de la oficina. Al activarla, sintió el pulso de la máquina mientras rayos X, imágenes térmicas y otros fenómenos espectrales similares lo inundaban. La insuficiencia orgánica y los cánceres exóticos eran comunes entre los operadores de estos dispositivos, pero eso no era motivo de preocupación cuando la Inquisición proporcionaría los reemplazos necesarios para los tejidos dañados. «Escaneo completado, señor», gritó el granadero Fosse, mostrando una tableta de datos con las lecturas. «Se confirma la presencia de un espacio hueco bajo esta habitación. Pongan una carga explosiva en la puerta. No tenemos tiempo para buscar una llave». Las palabras no eran necesarias. La única respuesta que requería era un rápido saludo y un tanteo en los distintos bolsillos del uniforme de Fosse. Sacando algo que se parecía vagamente a una carga melta, si uno miraba más allá de las modificaciones y adornos, la colocó en el suelo antes de conectar el detonador. Fosse tenía la costumbre de trastear con sus explosivos de una forma que rozaba la herejía tecnológica, pero mientras el hombre siguiera rindiendo bien, no veía la necesidad de informar a los ingenieros de la profanación de sus granadas. «Todos fuera», dijo simplemente, desenrollando un trozo de cordón detonante. Tras considerar que la distancia era suficiente, pulsó la runa de activación. Durante unos segundos angustiosos, solo hubo silencio. Entonces, una luz cegadoramente brillante apareció en la puerta, y el olor acre a alfombra derretida y madera carbonizada se coló por los filtros de su casco. Él y sus hombres irrumpieron en la habitación, divisando un enorme agujero en el suelo. La madera y la alfombra habían sido consumidas por el fuego, y la puerta blindada metálica, cuidadosamente oculta bajo la alfombra, no era más que metal fundido goteando hacia la pasarela de acceso. Bajaron rápidamente por la entrada recién descubierta, muchos de ellos ignorando por completo la escalera parcialmente derretida, y saltando simplemente los 3 metros aproximadamente. A estas alturas, era poco probable mantener la sorpresa, así que la velocidad era crucial. Tras correr a toda velocidad durante unos instantes, el hombre de la vanguardia alzó su rifle láser y disparó un solo tiro, abatiendo a un sectario que esperaba. 2 se separaron y entraron por la puerta lateral por la que acababa de salir el hereje, y un segundo después el crujido del aire ionizado llenó los oídos del sargento Malek. Regresaron justo cuando el hombre de la retaguardia pasaba junto a ellos, reincorporándose sin esfuerzo a la línea. Un único despejado se escuchó por el enlace de voz. El nuevo líder comenzó a disminuir la velocidad y luego se detuvo bruscamente. Levantó la mano izquierda en un puño, luego alzó 2 dedos y los movió a derecha e izquierda. Se agachó y apuntó a la izquierda, mientras el hombre que lo seguía apuntaba a la derecha. Tras una breve pausa, avanzaron al unísono. Un instante después, 6 sectarios yacían muertos en el suelo. El fanatismo desesperado es, sin duda, un arma poderosa, pero no puede competir con la furia justiciera del emperador hombre. El sargento Marek apenas tuvo unos segundos para asimilar la ironía de aquel pensamiento antes de que una puerta oculta se abriera en la pared cercana, y apenas medio segundo después, el hombre a su derecha fue partido por la mitad por una hoja de aspecto cruel. Retrocedió a toda prisa, mientras el espíritu máquina de su Auspex intentaba desesperadamente analizar al monstruo brutal que había aparecido repentinamente entre ellos. Era enorme, más alto de lo que cualquier hombre debería ser. Aún se podían distinguir los restos del sectario que había sido. Una pierna colgando flácidamente del centro de la masa de la criatura, una cabeza con una mueca de agonía absoluta y un brazo que todavía sujetaba una pistola automática. Pero la mayor parte del monstruo era una especie de posesión demoníaca medio terminar. Extremidades musculosas y de piel dorada, envueltas en zarzas espinosas como si fueran ropa, sobresalían de las extremidades inferiores del hombre. Una cabeza inhumana sobresalía en un ángulo extraño de lo que una vez fue el hombro del hombre, una rama espinosa independiente formando el perverso simulacro de una corona. Su rostro era una mueca lasciva, sus ojos funestos envidiosos de todo lo que veía ante sí. Rugió, provocando que los 2 hombres más cercanos cayeran de rodillas y se agarraran la cabeza con dolor.
e inmediatamente aplastó a uno de ellos y agarró al otro. Este se debatió un instante antes de que sus extremidades de piel dorada desgarraran su torso, destrozando la armadura de plastiacero como si fuera papel de seda y abriéndolo en canal como si fuera la ración de un ogrin. La criatura lo miró fijamente a los ojos, y Marek juró por el emperador hombre que parecía contenta de que lo hubieran obligado a presenciar aquello. Que le habían infligido semejante angustia. Fuego, fuego. Gritó Marek mientras vaciaba la mitad de su cargador sobre la criatura. El resto del equipo de asesinato Damocles no tardó en imitarlo. Los Otsots y los Elguns descargaron una lluvia abrasadora de fuego sobre la abominación inhumana. Aulló de dolor antes de abalanzarse, arrojando a un lado a su presa anterior e intentando aplastar a otro de sus hombres bajo su masa. El hombre en cuestión rodó a un lado justo a tiempo cuando la bestia golpeó la pared con un fuerte impacto. Se alejó rápidamente de la bestia, lanzando una granada crack detrás de sí sin siquiera mirar dónde cayó. Granada. Marek se puso a cubierto justo cuando la explosión sacudió el búnker improvisado. La onda expansiva de la detonación solo fue superada por el aullido de dolor del Deamonost. Cuando el humo se disipó, la criatura estaba en ruinas. El cuerpo humano no era más que tiras de carne y ropa envueltas alrededor de su torso, y muchas de sus extremidades habían sido destrozadas o cercenadas. Intentó ponerse de pie apoyándose en una mano y un pie, solo para resbalar de nuevo hacia el charco de su propio ichor que crecía rápidamente. Cuando Marek se acercó, la criatura lo miró y pareció sonreír. Su voz era empalagosa, como terciopelo rozando las entrañas de su mente. No sabéis nada de lo que habéis hecho hoy sobre vuestras almas. Por el honor de mi señor, el rey de ninguna parte, os perseguiré por el resto de vuestros días. Vuestro futuro se convertirá en... Marek le apuntó con un rayo láser entre los ojos, y la criatura se desplomó inmóvil sobre el suelo. Comenzó a desvanecerse lentamente de la realidad en el instante en que quedó inmóvil, y trozos de su huésped cayeron gradualmente al suelo mientras la esencia demoníaca se filtraba de nuevo a la disformidad en un torbellino de imposibilidad brillante. Marek se llevó el dedo a su comunicador. Thalassa, Viridian, habla Damoclese. ¿Alguna novedad? Thalassa. No nos quedan contactos enemigos. Aquí Viridian. Ya no queda nada con vida, al menos. Dio un suspiro de alivio. Las incursiones de sectas no solían ser tan emocionantes, pero al menos el trabajo estaba hecho. Bajas. Thalassa. 6 muertos, 3 heridos leves que pueden caminar, además de algunos rasguños y contusiones menores. Viridian. 1 herido, 1 gravemente herido, ningún muerto. Ahora estamos esperando a nuestra Valkyrie. Entendido, entramos ya. Damocles fuera. Marek cortó el enlace de comunicación y alzó su Elgun, haciendo un gesto al resto de su escuadrón para que se pusieran en formación. Había una especie de cámara central oculta tras una puerta cerrada con llave donde casi con toda seguridad se guardaba el objeto de su búsqueda. Tenía la persistente sospecha de que sabía lo que era, pero siempre había lugar para las sorpresas. Hizo un gesto a Fosse para que avanzara, y este sacudió la sangre de un compañero de escuadrón de una carga explosiva antes de asegurar la cerradura. Retrocediendo a una distancia prudencial, sacó un detonador y pulsó la runa de activación. La puerta salió disparada de sus bisagras al instante, golpeando con fuerza contra la pared. Entraron precipitadamente antes de que el polvo y el humo se disiparan, apuntando a los láseres que barrían la habitación. Un loco permanecía allí, en el centro de lo que parecía una fusión entre una capilla imperial y una pesadilla, aferrando contra su pecho un libro horriblemente familiar. Imbéciles. Herejes. ¿Acaso no saben lo que hacen? Ustedes. Su cabeza explotó antes de que pudiera pronunciar otra palabra blasfema. Marek avanzó, arrebatándole el libro de las manos al muerto. Carraspeó y escupió a su lado, con la esperanza de ahuyentar la maldad inherente de aquello que acababa de tocar. Volvió a pulsar su box y contactó con Ulvar. Inquisidor, hemos encontrado al culto. Estoy en lo cierto al suponer que lo que encontramos era lo mismo que en las guaridas herejes anteriores. La voz del Inquisidor sonaba casi esperanzadora, aunque Marek no sabía si quería una confirmación o una negación. Correcto, Inquisidor. Miró el objeto en el suelo, aún cubierto con la sangre del predicador hereje.
Una águila dorada adornaba la portada del libro, cubierta con tinta para formar una estrella de 8 puntas, que resaltaba las cabezas de águila. Una copia de la Lectitio Humanatus, corrompida por las fuerzas del archienemigo. Es otro libro sagrado contaminado. Marek oyó suspirar al inquisidor. Esos son 19 solo en este planeta, y casi 100 que hemos encontrado desde que llegamos al subsector Arborum hace apenas un año, según los estándares terranos. Sin mencionar los que han encontrado mis colegas. Sabíamos que la operación de corrupción tenía que ser a gran escala, pero esto... Marek asintió con la cabeza, aunque sabía que el inquisidor no podía verlo. ¿Quién pudo corromper tantos tomos? ¿Y cómo pudieron distribuirlos tan ampliamente? Eso lo dejamos para otro día, sargento. Destruya el libro y, con él, la perversión de la fe imperial. Una vez hecho esto, regrese inmediatamente al Guerrero de la Luz. Convocaré un conclave inquisitorial en Terra en algún momento de los próximos meses, si las mareas disformes lo permiten, donde le propondré mi teoría al Lord Inquisidor Seperis. Por su palabra, Inquisidor. Marek cortó el enlace y alzó su bolsa de dispositivos incendiarios. Imaginó que los tecnoadeptos ya estarían trabajando arduamente para modificar retroactivamente los planos del edificio y hacerlos menos seguros contra incendios. Esto se contaría como uno más de los miles de pequeños accidentes que ocurrían a diario en la ciudad colmena, apenas dignos de mención, y mucho menos de recordar. Otro pequeño contratiempo en el glorioso imperio del hombre. Voy a volverme completamente loco. Si sigues así, te vas a romper algo, Izuku. Mientras no sea uno de mis huesos, me da igual. Izuku puso los ojos en blanco, como si lo hubiera hecho mentalmente. Han pasado casi 2 semanas y no hemos encontrado nada sobre la secta que mencionó Vania. Eworkum era un planeta de placer que atendía a nobles adinerados, gobernadores planetarios, sacerdotes de alto rango, oficiales militares y comerciantes sin escrúpulos de todo el subsector Arborum. Dado que solo los individuos más obscenamente ricos o con mejores contactos podían siquiera encontrar un pasaje fuera del planeta, y mucho menos pagarlo, significaba que si no eras un lugareño, las probabilidades de que no poseyeras un continente en tu planeta natal eran bastante bajas. Si existiera un lugar que pudiera albergar un culto dedicado al dios del exceso y la decadencia, sería este. Izuku volvió a mirar a su alrededor. Desde lo alto de uno de los grandes edificios de la ciudad, disfrutaba de una vista inigualable de las diversas calles y callejones de la capital. Nada de lo que ocurría allí pasaba desapercibido para él. Ojalá pasara algo de verdad. Las calles eran anchas, llenas de gente de fiesta y vendedores ambulantes, que ofrecían regalos llamativos pero normales y comida cara pero comestible. Ni siquiera los carteristas y demás gentuza callejera le parecían comparables a los pandilleros de la colmena. Eran simplemente lugareños que se ganaban la vida robando a los que ya tenían demasiado y que probablemente ni siquiera notarían la falta. El clero local era gente sencilla, pero claramente devota del emperador hombre, y el gobierno no era ni necesariamente opresivo ni heréticamente negligente en sus funciones. Cualquier problema o delito en Eworkum Primus era normal. Cotidiano. A pesar de sus esfuerzos, aún no había encontrado nada que pudiera confundirse con la corrupción del caos entre los lugareños o los turistas. Casi se sentía ridículo con su traje y armadura, a pesar de saber que serían necesarios si cuando encontrara pruebas del culto. Sonó un temporizador que le indicaba que debía prepararse para la investigación de una exposición de arte que Vania le había sugerido. Casi esperaba que fuera otro fiasco, pero si realmente había una secta allí, nada podía quedar sin investigar. Así que bajó de su sitio, regresó a su suite sin que nadie lo viera y se cambió a ropa más común. Una camisa abotonada con estampados de flora local e imágenes de olas rompiendo, aparentemente una costumbre local, combinada con unos pantalones cortos de baño del mismo color que los pantalones khaki de la Astra Militarum. Para cuando salió de la habitación, Vania ya lo estaba esperando. Su ropa era prácticamente la misma, aunque sería negligente al decir que no se veía deslumbrante con todo lo que se ponía. ¿Listo?, preguntó ella, con una sonrisa en los labios y un brillo de felicidad en los ojos. Dejó escapar un suspiro, sin saber si estaba decepcionado o no. Esperemos que, se interrumpió a mitad de la frase, Izuku sin saber si siquiera quería encontrar algo o no.
Sí, vámonos, dijo con desánimo. La exposición de arte no fue una decepción, al menos desde un punto de vista técnico. Izuku disfrutó enormemente de las pinturas y la música por sí mismas, y la escena le trajo a la memoria algunos recuerdos vagos de su infancia, que pasó con sus amigos y familiares en un museo similar a este. Pero, una vez más, no encontraron ningún indicio de corrupción. Ni sigilos ocultos de los 4 escondidos en las imágenes, ni pinturas con olores extraños, ni letras de canciones que olieran a oraciones secretas, ni siquiera un sirviente de limpieza que pareciera demasiado perspicaz para ser normal. El museo le brindó momentos maravillosos con su esposa. Y a la vez, lo estaba volviendo loco. Constantemente en alerta máxima ante el más mínimo indicio de una secta, sin encontrar jamás una sola prueba que no fuera, en el mejor de los casos, meramente circunstancial. Sabía que la tensión en su cuerpo era evidente para todos, aunque desconocieran el motivo de su estrés. En un momento dado, casi le da un golpe en la cabeza a un gobernador de otro sistema por haber dicho algo atroz sobre Vania, conteniendo a duras penas el impulso. Mientras él y Vania salían de la vitrina, Ivane hablaba con entusiasmo de algunas de las esculturas de análogos de mamíferos locales que habían estado expuestas. Un hombre de uno de los puestos de elixires milagrosos cercanos se acercó corriendo. Por fin, pensó Izuku. Me va a ofrecer algo especial, y él. El rostro de Izuku se ensombreció cuando el hombre le ofreció una botella de aceite Goon, un subproducto agrícola local que supuestamente ayudaba a relajarse. Según el hombre, bajito y de habla rápida, parecía que iba a explotar como un corcho de Amasek. Le pagó obedientemente al vendedor unos cuantos tronos antes de que él y Vania volvieran a estar solos en la calle. Miró la inofensiva botella. No necesitaba ninguno de sus aumentos ni su equipo de guerra para saber que, como todo lo demás en este maldito planeta, era completamente normal y mundana. Por el emperador, pronto me voy a subir a las murallas. Como ya había comprado la botella, la abrió y bebió varios tragos generosos. Vania se rió entre dientes a su lado, apretándole el brazo con fuerza y apoyándose en él. ¿Al menos disfrutaste de la exposición de arte? Sí, lo hice. Pero, Izuku suspiró y bajó la cabeza. Empiezo a sospechar que nunca hubo una secta aquí. Que la inteligencia imperial se equivocó con la información, y que tú y Magnus o bien fueron engañados o están participando en ella. Pero no sé por qué. Cuando Izuku levantó la cabeza, vio una expresión de vergüenza en el rostro de Vania. Izuku, comenzó ella con voz temblorosa. ¿Cuándo fue la última vez que te relajaste? La última vez que bajaste la guardia de verdad. Vania, tú. Te estabas matando, Izuku. No somos Astartes ni Eversors, perfectamente satisfechos con un entrenamiento y batallas interminables, o con la criostasis intercalada con despliegues. Somos humanos, sin importar cuántas inteligencias abominables o mejoras te implantes. Me ofende eso. Le pedí a Magnus que nos despertara después de unos 1000 años sin grandes amenazas para el imperio. Que nos permitiera ser humanos durante unas pocas décadas antes de regresar a nuestras cápsulas, antes de que los tratamientos de rejuvenecimiento nos devolvieran a la veintena y antes de que volviéramos a empezar el ciclo de despliegue y estasis. Izuku sintió un nudo en el estómago. Toda su vigilancia, todas sus misiones nocturnas habían servido a un objetivo fundamentalmente imposible. Sintió algo parecido a la rabia, pero no coincidía del todo con sus recuerdos de esa emoción. ¿Lo sabían todos Valmund, Magnus y Vania? ¿Por qué? La voz de Izuku sonó más áspera de lo que pretendía, pero le daba vueltas la cabeza y no le importaba. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Por qué me ocultaste esto durante meses? Probablemente me habría relajado más durante el año que pasaríamos aquí si lo hubiera sabido. Se suponía que iba a ser más largo que... ¿Por qué? Preguntó Izuku casi a gritos, atrayendo la atención de algunos transeúntes que rápidamente decidieron que no era asunto suyo. ¿Por qué décadas? Relajarse está bien, pero ¿qué requiere el tiempo de toda una vida humana? La polimorfina interfiere con el ciclo reproductivo. Las palabras directas de Vania disiparon la confusión emocional que inundaba la mente de Izuku, dejándolo con una claridad gélida. Intentó articular palabra, emitir un sonido más allá de mirar fijamente a su esposa, pero sentía que su propia mente lo ahogaba.
Al ver su silencio, Vanya continuó. Deliberadamente no tomé ninguna después de la batalla de Terra, y pedí no acompañarte a Ullanor para poder pasar aún más tiempo sin tomar ninguna. Levantó el collar que él le había regalado cuando eran niños, con la estrella dorada engastada en acero ennegrecido. Quiero pasar mi vida contigo, Izuku Midoriya. Quiero criar un hijo cuando mi cuerpo me lo permita. Podemos envejecer juntos, viendo a nuestro hijo convertirse en un excelente servidor del emperador. Luego, cuando hayamos cumplido con nuestra parte, podremos regresar a Terra, someternos al tratamiento de rejuvenecimiento y retomar nuestras vidas como asesinos. Pero durante unas pocas décadas, quiero ser madre. Izuku respiró hondo, con un torbellino de emociones encontradas en su corazón. Entonces, como si de repente se hubiera roto la represa que lo oprimía, alzó a Vanya en brazos y la besó como nunca antes. ¿Sabes? Me preguntaba por qué Magnus me había dado un par de anillos junto con todo lo demás. Ahora todo tiene sentido. Así que no estás enfadado. Preguntó Vanya con coquetería, preguntándose si había herido sus sentimientos. ¿Enojado? No. ¿Molesto por haberme perdido nuestra luna de miel? Sin duda. O sea, pensar en todas las horas que podría haber pasado contigo en lugar de buscar algo que ni siquiera existe. Dejó las palabras en el aire un instante antes de decir en voz baja. Me dan ganas de retroceder en el tiempo y preguntarte esto desde el principio. ¿Preguntar qué? Ella lo miró con confusión. Izuku se apartó de ella, se arrodilló y activó su don. En su mano, una pequeña caja de terciopelo, muy parecida a la que Magnus les había dado al salir de Terra, apareció abierta. Dentro, un pequeño anillo de oro y acero negro, adornado con una amatista y una esmeralda respectivamente, brillaba con esplendor bajo la luz de la calle. Vanya, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? Sé que para el universo ya lo eres, y sé que tanto Magnus como yo te llamamos así, pero legalmente solo somos compañeros de trabajo. Yo quiero cambiar eso. Ahora le tocaba a Vanya quedarse sin palabras. Tras unos segundos, rompió a reír mientras sacaba la caja que Magnus les había dado. Dentro había 2 anillos idénticos, cubiertos por una fina capa de polvo tras haber permanecido cerrados durante varios meses. Sus risas, sincronizadas, resonaron por la avenida principal como la más hermosa música. Silencio ahora, escóndanse todos los pequeños. Corre ahora, hacia el medio de la nada. El canto y la risa morirán. El rey de ninguna parte avanzaba a grandes zancadas por la avenida principal de la venganza del Lorgar, con su capa de espinas ondeando tras él. Amulf iba a su lado, su cuerpo corpulento e hinchado luchando por seguirle el ritmo. Los seguidores de Nurgle no se caracterizaban por su rapidez, por lo que el andar del cirujano de la plaga era irregular e inestable mientras tropezaba tras su señor. ¿Ya les han dado sus arias a los músicos?, preguntó, sin detener su paso ni volverse para mirar a su ayudante de campo. Así es, mi rey, dijo Amulf con un gorgoteo, su respiración pesada sonando como si aspirara flema. Gruesos glóbulos gelatinosos salían disparados de su boca con cada tos seca, salpicando las espinas de su rey con una putrefacción repugnante. Las canciones de Slaanesh han sido entregadas a las personas indicadas. La primadona, en particular, estaba entusiasmada por desempeñar un papel tan importante. Un sueño sin sueños sigue al rey de ninguna parte. Cuando llegue su reino, la oscuridad estará cerca. El rey asintió distraídamente, intentando prever cualquier posible fallo en su plan. Llevaba meses trabajando en su trampa, comenzando por difundir por el mundo su literatura corregida y continuando a partir de ahí. Tenía que funcionar. Se han erigido los inhibidores psíquicos. Una vez más, Amulf asintió frenéticamente, su rostro hinchado y bulboso temblando con el movimiento. Sí, mi rey. Los fragmentos de la fortaleza imposible de Tseentch han sido incrustados en los cimientos de la estructura, asegurando que nada pueda escapar hasta que sea demasiado tarde. Se detuvo a mitad de la frase, como si su cerebro parcialmente podrido hubiera pensado de repente en algo importante. Mi rey, ¿por qué? El rey lo interrumpió, sin siquiera percatarse de que su mano derecha había estado hablando. Han debilitado tus hombres las estructuras de soporte de las gradas. En momentos como este, casi echaba de menos a Kellon.
El Corny había sido un berserker sediento de sangre, sin duda, pero era impecablemente competente en materia de logística y planificación. El rey estaba seguro de que no habría tenido que hacer esas preguntas si su cabeza no hubiera sido separada de su cuerpo. Por su parte, Amulf se tomó la grosería con bastante calma. Sí, oh rey de ninguna parte. Hemos estado vertiendo vómito de Nurgling en las estructuras de hormigón bajo las gradas, en cantidades minúsculas para no despertar sospechas de inmediato. Con el encantamiento adecuado, las estructuras se derrumbarán y mantendrán a tu presa dentro el tiempo suficiente para que se resuelva el problema. Silencio, arrástrate hacia el medio. Sentimiento silencioso y secreto, de un odio temible que alcanza los cielos. El rey captó el tono de Amulf, detuvo su avance hacia el enginarium del barco y se giró para mirar a su campeón. ¿Qué te preocupa, leal Amulf? El rostro de Amulf, cubierto de pústulas, se iluminó con una amplia sonrisa, tanto por haber sido interpelado directamente como por haber podido detenerse, tras haber corrido a toda velocidad para seguir el ritmo. Nunca cuestiono tus motivos, mi rey. Tu mente funciona de maneras misteriosas y maravillosas después de haber sido tocada por los dioses. Pero debo preguntar por qué. ¿Es tan grande la amenaza para los dioses que se debe invertir tanto esfuerzo en una sola persona? El rey se inclinó hasta quedar a la altura de los ojos de Amulf, y su capa de espinas lo depositó suavemente con sus gruesos troncos. Conoces a Blanx, ¿verdad? El rey casi sonrió al ver el asentimiento entusiasta de Amulf, como un cánido deseoso de complacer a su amo. Sí, mi señor. Aberraciones malignas de la naturaleza, desprovistas de alma. Inmunes a poderes o influencias psíquicas. El rey alzó un dedo. Inmunes a los poderes psíquicos y a la voz de los dioses. No pueden ser iluminados a la verdad primordial por ningún medio. Ni siquiera la devoción voluntaria les otorgará dones ni bendiciones. Son una plaga para los nunca nacidos y para los dioses. Hizo una pausa para crear expectación, mientras el cirujano de la peste escuchaba atentamente cada palabra. Ahora bien, ¿qué pasaría si pasaran de ser solo uno entre varios billones de nacimientos a digamos 50? Los ojos de Amulf se abrieron de horror, lo que el rey interpretó como una señal para continuar. Nuestra presa es un vacío como ningún otro en la galaxia. Un vacío, tal como lo conocemos, es un vacío en la disformidad, un ser humano sin alma. Y su comidorilla es diferente. No pretendo conocer los detalles de lo que significa provenir de más allá del borde del universo, pero los dioses creen que su condición de vacío es de alguna manera hereditaria. Que sus hijos, y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, serían sordos a las promesas de los dioses, ciegos a su verdad, ignorantes de su conocimiento. Amulf escupió con asco, y el espeso grumo silbó al contacto con el metal del mamparo. El rey desconocía si se debía a que la glándula Becher de las artes acidificaba su saliva o a las innumerables enfermedades que corrían por su sangre viscosa. Entonces me aseguraré de que todo salga según lo planeado. Los fragmentos permanecerán ocultos a todos los que los busquen, los músicos serán perfectos en sus áreas, y los Nurglings vomitarán como nadie, salvo el abuelo Nurgle, lo ha hecho jamás. Te lo juro. Dicho esto, el rechoncho y casi esférico cirujano de la plaga se alejó con paso torpe, su servoarmadura crujiendo con cada paso sórdido. Mientras observaba a su campeón apresurarse tan rápido como su carne infectada se lo permitía, el antiguo capellán portador de la palabra se tomó un breve momento para ordenar sus pensamientos. Había trabajado tan duro estos últimos meses que seguramente podía retirarse a este trono por un instante. Le encantaban las dulces palabras que el nunca nacido le cantaba en su presencia. Incluso ahora, casi podía oír el final de una plegaria a su majestad. Traerás alegría al rey de ninguna parte. Cuando vea que la luz abandona tus ojos. Oh, él estará verdaderamente feliz.